Bienvenidos, estimados estudiantes. Iniciamos una tutoría temática sobre un tema que me parece a mí de especial relevancia en los estudios del derecho romano. Se trata de las personas físicas y de la forma con la cual los romanos clasificaban a las personas físicas y los hacían entrar en los diversos derechos que el ius civile contemplaba. Vamos a hablar en primer lugar de la definición de las personas físicas. Cuando hablamos de las personas físicas, como ustedes pueden ver en las diapositivas, nos referimos de forma sencilla y normal a los seres humanos en general. Esto sucedía tanto en el derecho romano como sucede en el derecho actual. Entonces, el inicio lógico de cualquier persona física es el nacimiento. Todos venimos al mundo a través del nacimiento. Los romanos exigían un hecho fundamental para considerar que una persona física hubiera alguna vez existido, y era el haber nacido con vida. Otro requisito que exigían los romanos era haber nacido con forma humana. Debemos ubicarnos en los tiempos de la historia antigua romana y entender que todas nuestras preocupaciones actuales acerca de los derechos de las personas con discapacidad y de las diferencias que nos caracterizan a cada uno de los seres humanos no existían en la antigüedad romana. Entonces, se exigía que para considerar que una persona estaba viva, el producto del nacimiento tuviera forma humana. Pero esto no era todo. Habían diversos estados, como vamos a ver más adelante, que se exigían a las personas en Roma. Ustedes saben que en la historia antigua humana la esclavitud tuvo un papel muy importante. Y en Roma los esclavos no eran considerados sujetos de derecho, como son ahora todos los seres humanos, sino objetos de derecho, es decir, cosas. Entonces vemos aquí, digamos, la primera gran división que el derecho establece con respecto a lo que puebla el universo en general. Divide el universo en general en sujetos de derecho, que son los seres humanos, y en objetos de derecho, que son las cosas. Por desgracia, como les he dicho, en la antigüedad romana los esclavos eran considerados como objetos de derecho, es decir, como cosas. Sin embargo, esta clasificación era solo debida al derecho civil. A través del derecho natural siempre se consideró que los esclavos eran seres humanos. Entonces, solo los seres humanos somos capaces de exigir derechos y de contraer obligaciones. Y el resto de la creación, el resto del universo constituye el objeto, como ustedes pueden ver en la diapositiva, sobre el cual versan todas las relaciones jurídicas. Hablemos ahora, en primer lugar, del estado de libertad. Antes de hablar del estado de libertad, debo decirles que existían tres estados o estatus que definían a las personas en Roma: el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia. Comenzaremos hablando del estado de libertad, que simplemente se refiere a que una persona sea libre o sea esclavo. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la división entre individuos libres y entre individuos esclavos persistió durante toda la historia romana y estaba fundada en este estado de libertad, que consistía simplemente en ser libre o no ser libre, en ser libre o ser esclavo. La condición de ser libre o ingenuo o de ser esclavo podía venir desde el nacimiento. Si alguien era hijo de padres libres, era una persona libre. O podía lograrse mediante la manumisión. La manumisión es la liberación del esclavo. En el sentido contrario, podría carecerse del estado de libertad por haber nacido como hijo de esclavos, por haber sido tomado prisionero, por sentencia penal y también por disposición legal, como ustedes podrán ver en el texto básico. El siguiente estado es el estado de ciudadanía, que consistía simplemente en ser o no ser ciudadano de Roma. El ser ciudadano de Roma permitía que alguien se amparase bajo el derecho civil de los romanos. El derecho civil de los romanos viene de la palabra cives, ciudadanos. El derecho civil era el derecho de los ciudadanos. Si uno era ciudadano romano, podía ampararse bajo el derecho civil. Si no era ciudadano romano, no podía ampararse bajo el derecho civil y no tenía diversos derechos que sí asistían a los ciudadanos romanos. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el acceso a los honores, a los cargos públicos, era
exclusivo de los ciudadanos romanos. Podemos reflexionar que lo mismo ocurre en la actualidad con diversas personas que migran a otros países y que no son ciudadanos en esos países y que por tanto no gozan de los derechos que gozan los ciudadanos de esos países y que eventualmente, después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, después de mucha concentración en integrarse en esa sociedad, logran alcanzar la ciudadanía. Lo mismo ocurría en Roma. Los peregrinos, es decir, los extranjeros, a través de grandes esfuerzos, a través de grandes hazañas, lograban que como un gran honor a unos pocos se les concediese la ciudadanía romana y con él el acceso a diversos derechos. El último estado es el estado de familia. El estado de familia nos indica la posición que ocupa cada ciudadano dentro de su familia. Y esta posición solo se reduce a dos tipos. Se puede ser o sui juris, es decir, un ciudadano romano completo que es de su propio derecho, que no obedece a la potestad de nadie, o alieni juris, que es un ciudadano que está sometido a la potestad de un pater familias. Debemos recordar nosotros que la familia romana giraba alrededor del pater. El pater era la figura máxima de autoridad dentro de la familia romana. El pater era el ciudadano sui juris, mientras todos los demás miembros de la familia romana que estaban sometidos a su potestad eran ciudadanos alieni juris. Entonces, solo los ciudadanos sui juris tenían la capacidad de comerciar, tenían la capacidad de tener bienes, tenían la capacidad de contraer obligaciones. Eran ciudadanos, como les digo, en el sentido total de la palabra, eran ciudadanos completos. De manera tal que la capacidad jurídica, tal como ahora la entendemos, como la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, solo le correspondía al pater familias, que era el único capaz de tener propiedad. Mientras que todo el resto de la familia, la esposa, los hijos, los clientes, los agnados y cognados, no tenían esta capacidad. Eran personas alieni juris. Cuando un hijo o una esposa de un pater familias adquirían bienes, estos pasaban a ser parte del patrimonio del pater. Pasaban a ser propiedad del pater. Pero estos tres estados de los que hemos hablado, el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia, podían cambiar, podían variar, podían desaparecer a través de una institución que se llama la capitis diminutio. Para entender la capitis diminutio debemos recordar esta noción de capacidad jurídica, la aptitud para ejercer derechos y para contraer obligaciones a la que ya nos hemos referido. Esta capacidad jurídica los romanos la llamaron caput, que en latín significa cabeza. Y la capacidad jurídica completa estaba conformada por los tres estados: estado de libertad, estado de ciudadanía y estado de familia. ¿Quién contemplaba, quién poseía estos tres estados era en realidad ciudadano, era un ciudadano completo? Pero estos estados podían modificarse, podían desaparecer o podían cambiarse a través de la capitis diminutio, como les he dicho. Y la capitis diminutio tiene tres formas de operar. Primero, como capitis diminutio máxima, la más grave. ¿Qué significaba? Dejar de ser hombre libre y pasar a ser esclavo. Comprenderán ustedes que al dejar de ser hombre libre y pasar a ser esclavo, se perdía también el estado de ciudadanía y el estado de familia. Es decir, se perdían todos los derechos que el ciudadano tenía en ese momento. Dejaba de ser inclusive un sujeto de derecho y pasaba a ser, según el derecho civil, un objeto de derecho. Y como ustedes ven, se extinguía su personalidad jurídica. Se extinguían los estados de ciudadanía, se extinguía el estado de familia. La capitis diminutio máxima, dejar de ser libre y pasar a ser esclavo. La capitis diminutio media o capitis diminutio magna. Esta capitis diminutio afectaba exclusivamente al derecho de ciudadanía. El ciudadano romano dejaba de ser tal y pasaba a ser un extranjero, un peregrino. Como los romanos eran muy lógicos, muy apegados a la lógica, entendían que si había pena del destierro, que si el ciudadano romano debía salir de la ciudad, ya no era ciudadano. Entendían también que si el ciudadano romano se trasladaba a vivir a una provincia, a una colonia, fuera de la ciudad, ya no era ciudadano romano. Entonces, aun siendo un peregrino, aun siendo extranjero, el ciudadano romano conservaba, a través de esta capitis diminutio, su estado de libertad. La última capitis diminutio era la capitis diminutio mínima.
que afectaba simplemente a la posición que el ciudadano romano tenía dentro de la familia. El ciudadano romano dejaba de ser ciudadano sui juris y pasaba a ser ciudadano alieni juris. Sucedía esto en diversos casos. En primer lugar, sucedía cuando un ciudadano romano sui juris, un pater familias, a través de la adrogación pasaba a ser ciudadano alieni juris de otra familia. Es decir, con toda su familia entraba a otra familia y al entrar a otra familia dejaba de ser pater familias y pasaba a ser un hijo de familia más. También podía suceder en sentido contrario cuando el hijo emancipado dejaba de estar bajo la potestad del padre y abandonaba la familia. Muchas gracias.